Buenas noches a todos. Nosotros somos William David Moreno Vanegas, María Victoria Mancera, Daniela Doria y Noemi Ramos. Somos estudiantes de la UNAD, de la carrera de Psicología. Este es el trabajo para Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Vamos a realizar nuestro grupo focal respecto de la tarea número 4. Entonces, tenemos dos preguntas a las que les vamos a dar solución y las vamos a dar en dos partidas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta que dice, ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de la historia diferente de la realidad colombiana? Bueno, pues yo pienso que la psicología tiene una gran influencia porque ha restablecido los derechos de muchas comunidades y personas de forma individual. Podríamos hablar el caso, por lo menos de el esclarecimiento del crimen de Jorge Eliezer Gaitán o el de Luis Carlos Galán. Podría ser también el del magnicidio del candidato Carlos Pizarro. La psicología ha influido tanto como en el acompañamiento como en la investigación de la historia. La Comisión de la Verdad han salido a relucir historias muy dolorosas para nuestra Colombia, como es el caso de los falsos positivos y los asesinatos selectivos que se han cometido por las fuerzas militares. La psicología ha tenido un acompañamiento innegable y muy contributivo a la resolución de todos estos casos, para dar un término y una socialización y la no repetición de estos hechos de violencia. Vamos entonces a continuar con nuestra compañera Noemi Ramos, que nos va a comentar un poco de su análisis y de sus conclusiones respecto a esta pregunta. Entonces, Noemi, cuéntanos, ¿cómo consideras que la psicología podría contribuir a la reconstrucción de la historia diferente de la realidad de la Colombia? Buenas noches. Bueno, la psicología puede ser una herramienta poderosa para transformar las narrativas dominantes sobre la realidad colombiana, especialmente en el conflicto armado. Al validar las experiencias de las víctimas, los psicólogos ayudan a dar un espacio para que escuchen historias que han sido ignoradas y minimizadas. Este proceso no solo permite a las personas sanar al compartir sus vivencias, sino que también enriquece el discurso colectivo al incluir perspectivas. Pues al conocer estas experiencias, se fomenta un entendimiento más amplio y matizado del conflicto, lo cual es esencial para construir una memoria histórica que sea justa y representativa de todos los sectores de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuestra siguiente pregunta dice así, ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importantes para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Entonces, Daniela, cuéntanos un poco de tus opiniones y tus apreciaciones sobre esta pregunta. Bueno, durante la conferencia que tuvimos la oportunidad de ver dentro de la bibliografía que tenemos en el trabajo, pudimos ver la participación de psicólogos que trabajan con comunidades y cómo estos psicólogos han participado en todos los procesos derivados de la Comisión de la Verdad y de todas estas investigaciones que se han hecho desde la Comisión de la Verdad. Me parece que todo lo que se dice en la conferencia es importante, pero que efectivamente hay unos puntos claves que resaltan y que de hecho nos pueden ayudar en un futuro pues a seguir desarrollando y saliendo adelante. Uno de esos es la comprensión relacional y contextual. Cómo el enfoque psicosocial invita a entender al sujeto en relación a su entorno, su historia y sus vínculos, no como un individuo aislado, sino como parte de un todo y que su parte psíquica no puede desligarse de las condiciones sociales, políticas y culturales. Esto es un punto muy importante porque sabemos que los procesos de violencia que ha vivido Colombia durante todos estos años han generado una
unas condiciones psíquicas en la población, no solamente en la población directamente afectada, sino en la población en general. Y eso ha transformado la forma de pensar del colombiano, ha transformado la sociedad en la que vivimos, y lo que se busca con la psicología es, digamos, sanar y nuevamente restablecer digamos, una especie de orden o de parámetros dentro de pues, de lo que es la sociedad. También tenemos que hablaron sobre el cuidado y protección en los procesos. Y esto también es muy importante porque los espacios de intervención deben ser seguros para los participantes o víctimas, pero también para las personas que están prestando la ayuda. Tienen que ser dignificantes y reparadores. Tanto los participantes como los profesionales necesitan contención emocional. El cuidado debe ser hacia afuera, las personas afectadas, y también hacia adentro, los equipos de trabajo. Es algo de ambas partes. Y un compromiso ético-político. La psicología no puede ser neutral frente a contextos de violencia e injusticia. Se requiere un abordaje comprometido con los derechos humanos, la justicia social y la transformación de realidades. Yo personalmente destaco la crítica que se le hace al gremio de psicólogos dentro del video por parte del doctor Carlos Arango, que señala que muchos psicólogos y la disciplina de la psicología en Colombia ha estado alejada del conflicto y ha estado separada del conflicto, y que es necesario repensar la formación básica para que incluya el enfoque psicosocial y comunitario. La psicología debe mirarse a sí misma y reconocer cómo reproduce prácticas de exclusión o silencio. Muchas partes de la psicología se han concentrado en las enfermedades mentales, pero no en lo que está causando específicamente en Colombia esas enfermedades mentales. Tenemos un índice altísimo de estrés postraumático en muchas comunidades y no está siendo ni siquiera atendido, y viene de estos procesos de violencia sistemática que han vivido durante muchos años abuelos, padres y ahora los hijos. Entonces, es algo que hay que atender y es algo que la psicología en Colombia ha estado dejando de lado. Y hasta hace unos años es que se ha venido abordando este enfoque psicosocial, y es que se ha intervenido a trabajar con las comunidades para restablecer la salud mental y restablecer la dignidad de esas comunidades. Un ejemplo, yo creo que el ejemplo más significativo de todo esto y de cómo ha sido abandonada la salud mental para las víctimas es el ejemplo del Salado. El Salado sufrió una masacre terrorífica y sus habitantes o las personas que sobrevivieron no tuvieron ningún tipo de apoyo psicosocial, y les tocó como pudieron seguir viviendo, y además como pudieron restablecer su comunidad y su pueblo. Nunca volverá a ser lo mismo, pero no tuvieron un acompañamiento psicosocial, no tuvieron un acompañamiento gubernamental, y eso tiene consecuencias en la vida de estos habitantes y en la vida de su descendencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Excelente tu intervención. Bueno, María Victoria, cuéntanos tú ahora, ¿qué aspectos dichos en la conferencia consideras importantes para que el psicólogo o la psicóloga aborde una realidad social? Así es, en esa línea de que cuáles son los elementos claves que se mencionan en esta conferencia para que el psicólogo pueda abordar una realidad, una problemática social. De hecho, para mí ya es un avance significativo que tiene la psicología como ciencia o como disciplina. Y en ese orden de idea, cuando nosotros futuros psicólogos ya podemos ir viendo como esa luz al final del túnel, que no se repita lo que mencionaba la compañera Daniela, diciendo que la psicología ha sido como una ciencia, una disciplina o una profesión que ha estado alejada de las dinámicas sociales de nuestro país, y que
una disciplina como la psicología, que tiene tanto que aportar para el manejo de las emociones, es vital. En el transcurrir de la conferencia, elementos claves que destaco yo ahí se habla de la necesidad de escucha. La necesidad de escucha activa, profunda, reflexionada. Nosotros somos una sociedad enferma y nos seguimos enfrentando con toda esa cantidad de situaciones sociales que vivimos. Somos una sociedad que está necesitada de pronto de profesionales que están ahí, y eso es parte de lo que mencionan la reflexión en la conferencia. Por eso digo, ya es un punto, un avance. Aparte de la necesidad de una escucha activa y profunda, también hablan de la importancia del reconocimiento de la dignidad humana y del dolor vivido. Sí, vivimos como autómatas y sí sabemos que está desplazado. Somos, aparte de enfermos, somos una sociedad que está dolida y tenemos miedo, consumidos en unas dinámicas que no solo la están viendo en las zonas de guerra o en la zona roja, como lo llama, somos, digamos que, una sociedad que está sumergida en un desasosiego que necesitamos. Por ejemplo, lo que decía el primer punto, necesitamos sentirnos, necesitamos escucharnos, necesitamos reconocernos y hacer como que bueno, ese compromiso de la memoria histórica, porque necesitamos escucharnos. El informe de la verdad es un avance, se ha quedado corto, porque eso es apenas el comienzo de lo que tiene que ver con todos los elementos que esta profesión o esta ciencia o esta disciplina, psicología, puede aportar. Yo pienso que ya vamos en el camino correcto. Entonces, entre esos también está la relevancia de un enfoque contextual e intersectorial. O sea, no es que la psicología sola, también hay cuestiones del gobierno, de las ONG, de todos los gremios que se unan en el sentir de país, en el sentir de lo que estamos. Entonces, como aterrizando, William, esos serían como los puntos claves que menciona esta conferencia. Muchísimas gracias, María Victoria. Tu explicación fue muy buena, entendí muchísimo y yo creo que todos aprendimos muchísimo de tu intervención. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a dar como unas pequeñas conclusiones cada uno. Voy a empezar diciendo que tiene mucha razón María Victoria cuando dice que somos una sociedad enferma y que entidades como el Estado, la academia y los gremios ya privados tienen gran importancia en la intervención de la psicología como método investigativo y acompañamiento a esas comunidades que han sido tan afectadas y tan vulneradas en sus derechos. Al acostumbrarnos ya a tanta violencia y a tanta destrucción, vemos casos como el de la muchacha travesti que fue golpeada, le rompieron los brazos y las piernas y se nos hizo tan común y algo como si fuera lejano. Entonces, tienes mucha razón cuando dices que somos una sociedad enferma. Entonces, necesitamos mucho más del acompañamiento de la psicología. Noemí, te escuchamos con tu conclusión. Bueno, yo puedo concluir pues que la psicología tiene un papel transformador en la construcción de una narrativa más inclusiva sobre la realidad colombiana, al validar experiencias, fomentar diálogos comunitarios, educar sobre efectos de traumas y promover investigaciones que desafíen las versiones dominantes del conflicto. Esto pues contribuye a un proceso de sanación y reconciliación. Para abordar realidades sociales complejas, los psicólogos deberíamos pues de aportar un enfoque psicosocial integral, empoderar a las comunidades, trabajar interdisciplinariamente, actuar con un fuerte compromiso ético. Estos aspectos serían fundamentales para garantizar que el trabajo sea efectivo y respetuoso con las realidades vividas por comunidades colombianas. Gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Entonces, Daniela, cuéntanos un poco de tus conclusiones.
Bueno, para concluir muy rápidamente, yo también me agrego a lo que dice María Victoria y lo que planteas tú de que somos una sociedad enferma, y la enfermedad va mucho más allá de lo que vemos en la superficie. Eh, yo creo que esta enfermedad viene desde el momento en que fuimos colonizados, porque comenzamos a vivir en constante violencia y no hemos parado de vivir en constante violencia hasta este momento. Yo creo que hay que desarraigar y que el papel de la psicología está llamado a desarraigar esos pensamientos y esas taras, como decía Frantz Fanon en su libro, esas taras que tenemos en nuestro imaginario y en nuestra mente y que de lo cual no somos ni conscientes, son ya parte de nuestro cerebro y de nuestras ideas, el ver la violencia como algo normal y como algo que hace parte de la vida cuando no es normal, no es saludable y no hace parte de la vida vivir en constante violencia. Entonces, la psicología está llamada a cambiar esas mentalidades, está llamada a reflexionar y hacer a la gente reflexionar. Hay que comenzar a pensar, hay que comenzar a cuestionar, porque hemos vivido en el miedo y el miedo nos hace que no cuestionemos la realidad que tenemos. Yo creo que ese es el papel fundamental que tiene la psicología para que Colombia avance como una sociedad nueva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Entonces, María Victoria, te escuchamos con tus conclusiones. Sí, bueno, las compañeras lo han dicho casi todo, pero sí quería como redondear que la necesidad del enfoque psicosocial es esencial para mitigar en parte todo ese drama que día a día vive la sociedad colombiana. Lo otro, ese acompañamiento, como decíamos antes, la escucha activa y el acompañamiento en los conflictos sociales, culturales, políticos, personales, es necesario que el psicólogo esté ahí. Entonces, por eso finalizo diciendo la necesidad de que esta disciplina participe en estos temas de reconstrucción de memoria, de sanación, de duelo, de conflicto, que sí hay que validar mucho ese enfoque psicosocial que se necesita para mitigar en algo parte del dolor que ahorita tenemos como sociedad. Muchas gracias, María Victoria. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues este sería nuestra intervención como grupo focal para la tarea 4 de las reflexiones de la psicología sobre el informe de la verdad. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.